¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Sepan disculpar el peinado, lo que pasa que vine con la moto. Estoy en el ex taller de Antonio, mi padre, bueno, ahora me pertenece a mí. Quiero que sepan que, bueno, un poco hice las paces conmigo, conmigo mismo. Evalué algunas cosas, logré sacarme algunos demonios de encima. Y bueno, si bien voy a seguir en mi taller, en este lugar van a salir lindos proyectos, voy a generar buen contenido. Quiero que lo vean ahora como está, ahora está en ruinas, pero bueno, en este taller, en este proyecto, no voy a estar solo, voy a estar con un amigo mío, una de esas personas que, bueno, son desde siempre. Y nada, vamos a hacer algo. Él estaba trabajando en su casa, restaura motos, compartimos una pasión que es la de la mecánica. Él estaba trabajando en su casa y bueno, yo con este lugar vacío, así que decidimos llegar a un acuerdo entre nosotros, y sus restauraciones las va a hacer acá. Le vamos a cambiar la onda al lugar, lo vamos a poner como corresponde, ya no queda nada. De hecho, si se fijan, ahí estaba el tablero que tanto dolor me trajo verlo vacío. Muchos me dicen: Tano, ¿cuántas herramientas podría tener tu viejo que vos no tengas? Y lo debes haber superado 10 veces. Sí, ya sé. Lo que pasa es que ahí, por ahí había un poco de historia mía, de cuando empecé a tomar contacto con alguna herramienta. Y bueno, por ahí el viejo me decía, yo era pibe, y me decía: alcanzame la 17. Y yo me trepaba al banquito que estaba ahí, me trepaba al banquito y empezaba a buscar, y encontraba 11, 16, 5 octavos. Y bueno, por ahí me demoraba, no sé, 2 minutos, y venía y me decía: vale más la pena venir que encargarte algo a vos. Y cuando por fin encontraba la 17, justo necesitaba una 16. Bueno, anécdotas de esas. Después de todas las herramientas que se robaron de este taller, cuando estaba completo, me hubiese gustado, obviamente, no estoy resignando lo que me robaron, pero me hubiese gustado conservar 3 o 4 cosas icónicas que yo siempre pude usar, dado que él cerraba todo con llave y se iba. Pero esas herramientas siempre estaban dentro de la casa, entonces yo tenía contacto. ¿Por qué? Porque yo de chiquito desarmaba la bicicleta, desarmaba cualquier cosa, y siempre tenía acceso a esas herramientas. Y me acuerdo que era puntualmente una francesa de 8 pulgadas Baco, que debo tener varias. Pero bueno, era esa, recordar esa, porque era muy particular la francesita esa. Después había una pinza tipo Ford con mango azul. Yo calculo que de la línea Monviso, ahora con la experiencia, porque para él todo era Baco, mentira, no era todo Baco. Eh, pero claro, bueno, se ve que en su fantasía era tan buena o superior a la Baco, y decía que él era todo Baco. No era Baco, era una pinza que calculo que era Monviso, como dije ahora con la experiencia que tengo, una pinza de 2 posiciones, de 8 pulgadas. Después había un martillito chapista que lo usaba para todo. Un grave error, porque el martillo chapista se usa netamente que para planchar chapa, y bueno, él clavaba clavitos, lo usaba para todo ese martillo. Había un par de cositas más que me interesarían haber recuperado. Por ejemplo, había un destornillador Baco, que ese sí era Baco, que era reversible, era el Baco amarillo, y lo trajo un día, que calculo que fue en el año 85. Y se usó mucho ese destornillador, se usó mucho porque tenía, como dije, era reversible, tenía la punta Phillips, y no abundaban las puntas Phillips. En esa época el Phillips lo ponían donde no querían que uno toque, como los tornillos Allen y bueno, otro tipo de tornillos que se consideraban herramientas especiales hasta en una época.
Después él tenía una cajita de destornilladores que tendría que hacer memoria para recordar el nombre y comprar alguna parecida, porque nunca la tuve esa herramienta. Eran unos destornilladores chiquitos con distintas puntas, o sea, el destornilladorcito individual, pero se le acoplaba un mango que le daba para imprimir cierto torque. Y bueno, calculo que todas esas puntas con el mango llegarían a, pongámosle, una punta PH2, un destornillador PH2 75, pongámosle. O sea, todos terminaban en el mismo largo, pero con las distintas opciones. Era una linda herramienta, el mango era negro, el destornillador era hexagonal, entonces entraba perfecto y bueno, quedaba el armadito. No sé si me explico, y si no voy a encontrar para graficarlo. Venían 3 planos, 3 Phillips, uno que era como una especie de mecha para hacer el primer paso antes de roscar un tornillo, y uno de punta, y en distintos colores, el acetato de distinto color. Esas eran herramientas que me acuerdo que en este lugar estuvieron muy presentes, muy latentes, y bueno, después ya empecé a crecer, me empezó a considerar competencia, y bueno, el león viejo odia al león joven, ley de la selva, y bueno, pasó lo que todos ya sabemos, pero creo que después de esto ya se cierran varias etapas, se recuperó todo, el taller, o sea, la infraestructura del taller. Lo que es herramientas, no llegamos ni al 0,01%, quedó una máquina de soldar que se olvidaron y nada, 2 cabezales de compresor que le tendría que poner un motor a ver si andan. Pero bueno, no es que me estoy resignando, no quiero que suene a que voy a dejar la guerra, o sea, simplemente estoy juntando, estoy retrocediendo para meter la estocada. Ya saben a qué me refiero. Pero bueno, eso se encarga la justicia y hay gente de derecho que sabe mucho de esto y me está asesorando y por eso hago lo que hago. Pero el fin de este video no es hablar de ese tema, sino que de acá, de este lugar, va a salir lindo contenido, muy variado, dado que, bueno, como les dije, mi amigo Jorgito es restaurador de motos, tiene unas 14 motos en restauración y bueno, va restaurando y entregando y vendiendo y va armando sus motos y va a salir un lindo lugar, un lindo contenido. Obviamente él lo va a tener en su canal, yo por ahí haga alguna participación en el mío, alguna de las áreas de la mecánica me voy a ocupar yo. Por ejemplo, está el proyecto de restaurar la Torino TSX, de eso es un proyecto que encaramos juntos. Bueno, yo me ocupé de poco hasta ahora, pero por cuestiones que tenía que recuperar esto. Ahora ya tenemos esto, tenemos la TSX, que es la famosa con motor Indenor, y ya tenemos la GR que le dieron de baja y el 04 del 7 bancadas para armar todo y que quede una TSX óptima, porque la fuimos a ver y está espectacular. Así que bueno, nada, esas son las novedades. Voy a empezar a hacer más videos en mi taller, obviamente. Tengo mi lugar ahí, ya estoy arraigado, no es donde tengo todo mi equipo. Simplemente que bueno, este lugar no se lo podía dejar abandonado. No quiero vender porque no quiero vender, no es una época para vender. Y nada, simplemente eso. Así que bueno, gente, gracias por aguantarme 10 minutos hablando y hablando y hablando. Pero nada, me interesaba ponerlos al corriente de lo que va a pasar en este lugar, que por ahí en una época de mi vida no estuvo tan bueno, pero creo que todo se transforma y quiero que lo vean así como está, porque la finalidad del video, me colgué hablando, era eso, mostrarles lo que está ahora y mostrarles cómo va a quedar después de meterle hidro, después de meterle pintura. Está planeado
pintar el piso, pintar el portón, allá la mancha negra de los escapes, de las puestas a punto. Nada, y darle onda, traer internet, traer una televisión, hacer un baño, porque bueno, acá como era el taller de Antonio, él iba al baño en la casa y nada, no pasaba nada, pero ahora queremos individualizar el taller de la casa, así que nada, le vamos a poner todo y bueno, gracias por el apoyo, gracias a las personas que vieron mis videos primeros y se comunican por privado o me dejan en los comentarios y nada, hay gente con muy buena onda que valora el esfuerzo. Así que nada, gente, nos vemos, no le molesto más, me voy, ya me va a agarrar el frío con la moto y bueno, nada, después me va a doler la garganta. Un saludo.